Luz y sal, reunir y servir. Vamos a ver la lección número 6 de nuestro segundo año, que se titula El signo de unidad y salvación. Como ya hemos venido viendo en este curso de eclesiología, la iglesia es en el mundo un sacramento, en cuanto sabemos que sacramento es un signo sensible, algo que es palpable a nuestros sentidos. Y por lo tanto, todo aquello que nos confiere la iglesia se puede resumir en dos palabras: unidad y salvación. Vamos a analizar qué es unidad. Unidad, decimos que una cosa es una cuando es indivisa, o sea que no se puede dividir en su esencia, de tal manera que si se quisiera dividir, se provocaría su destrucción. La unidad de la iglesia es solo un signo distintivo de ella, porque como sabemos, Cristo fundó solo una iglesia. De aquí que la verdadera iglesia es un todo orgánico, es una sociedad visible. Todos los que forman parte de la iglesia profesamos una misma fe, tenemos una misma esperanza, vivimos una sola caridad, tenemos las mismas formas esenciales de culto, usamos los mismos sacramentos y los mismos medios de santificación. Nos sometemos a una sola autoridad central, que es el Papa. Bueno, y unidos a Cristo como el cuerpo místico de Cristo. Sabiendo entonces lo que es esencial, que es esta unidad, que queda claramente expresada, entonces no existe inconveniente en ver lo accesorio, lo secundario. Por ejemplo, la gran variedad de ritos o formas de culto o idiomas litúrgicos que cada pueblo, que cada individuo puede tener. Entonces, siempre y cuando mantengamos siempre una línea en lo principal, que es esta unión, podemos tener una gran variedad de costumbres o de formas de cómo se manifieste esta unión de la iglesia. Por ejemplo, el Papa Pío XII en la encíclica Summi Pontificatus indica que la iglesia propende de la unidad, pero no a la uniformidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que una cosa es que la iglesia sea unida y la otra es de que no haya diversidad de formas de pensar, de cualidades de cada ser, con la cual cada quien a través de su esencia puede manifestar este amor y culto ante esta misma fe que profesamos todos. ¿Esto qué es decir la uniformidad? No es uniforme porque gracias a que hay diversidad de carismas, entonces la iglesia se enriquece ante esta diversidad de carismas. Así pues, la iglesia ofrece signos exteriores de unidad, como un solo credo, un solo culto, mismos sacramentos y una sola autoridad. Estas señales, sin embargo, nos dan a entender algo interno de unidad. No se aprecia ante los sentidos, queda en la parte del misterio, pero en la parte exterior nosotros podemos manifestarlo a través de la caridad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, existían dos economías: la economía de la promesa, que era lo esencial, ya que iba a llevar al pueblo a la vida eterna, y la economía de la ley, la cual es accesoria y transitoria. ¿Por qué? Porque la economía de la promesa enmarcaba la salvación, y la segunda solo es un apoyo para tener un sostén moral,
o físico. La promesa crea a un Israel espiritual, a un pueblo de Dios, pero la ley crea un judaísmo muy carnal, muy limitado, muy pasajero, muy particular. Las dos eran antecedentes del Evangelio, pero mientras la promesa se transformaba en el Evangelio como su realización de salvación, la ley fue retirada como sostén. Y entonces, por ejemplo, nos dice en Gálatas, entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones, hasta que llegase la descendencia, a quien iba destinada la promesa. Según eso, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ningún modo. Si de hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso la justicia, vendría realmente de la ley, pero de hecho la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. San Pablo, por ejemplo, va a comparar la ley y sus efectos con la obra de Cristo, para saber que en la unidad se realiza la Iglesia. En el seno de la Iglesia no existe distinción, ni hay derechos de descendencia según la carne, ni tampoco hay parcialidad en la promesa, ni tampoco una decisión por ley, porque como quien nos salvó es Cristo y Él inauguró este reino, Dios elige a todos los hombres sin distinción para que todo el género humano podamos ingresar a esta iglesia que es signo de unidad y de salvación. Y así habría que preparar la salvación para todos los hombres. La ley solamente aplicaba para un pueblo, para el pueblo judío. Si se viviera bajo esa ley, entonces muchos pueblos no hubieran podido entrar en esa ley tan parcial o tan particular. Otro ejemplo es cuando Dios le habla a Abraham y le dice que por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz, en Génesis 22, 18. Entonces, sí se otorga a través de un solo hombre, escoge a Abraham, un solo hombre, le pide que vaya a la tierra que él le iba a mostrar, con el único fin de preparar todo el camino de la salvación para el mundo entero, partiendo de un pueblo escogido. El Verbo Jesús, al encarnarse, Dios se hace hombre, es decir, que la naturaleza humana se divinizó en Cristo al ser asumida por Él la divinidad. De este modo vamos a comparar: aquellos que se hacen uno con Cristo logran de alguna manera esa divinización, porque el único medio para este entronque es ser incorporado a Cristo, en quien se concentraba toda la posteridad y se realizaban todas las bendiciones de esa promesa. La doctrina de San Pablo del cuerpo místico de Cristo nos enseña que esta fusión de cada hombre con Cristo se realiza por toda la comunidad dentro de la iglesia, en tanto existe la iglesia, en cuanto que todos en conjunto nos incorporamos a Cristo, que Él es la cabeza de este cuerpo. Fíjense, podría pensarse que esta unión íntima con Cristo es algo metafórico, algo pues como que una figura ilustrativa, pero no, vamos a contemplar tres potencias unificadoras de Cristo con su iglesia y de todos los miembros de la iglesia entre sí a través de Cristo. Para entender un poco cómo es esta unión,
dentro de sí a través de Cristo. ¿Cómo es esta unión que se realiza en la plenitud? La primera potencia se llama la unificación en el pecado. Podríamos encontrar a un hombre con personalidad tan atrayente, tan absorbente, tan avasalladora, que arrastrara tras de sí a la multitud para que le siguiera en empresas supremas de humanidad. Aún así, este hombre jamás podría compartir con los demás la responsabilidad ni participar de la responsabilidad de cada uno de sus seguidores, porque la responsabilidad es algo tan personal, tan particular, que ningún hombre puede participar en la responsabilidad de otro hombre. Y sin embargo en Jesús, Él asume esta naturaleza humana y asume también el pecado como una responsabilidad del género humano, pagando así con la cruz pues los pecados del mundo, que como si Él los hubiera cometido, asume el pecado como si Él lo hubiera cometido, ¿no? La segunda potencia es la unificación en el amor. Cualquier hombre amará hasta el límite que no puede traspasar al ser amado, hasta el límite de su vida. Aun cuanto diera la vida por el ser amado, la muerte, aún muriendo por el amado, coloca un abismo de incomunicación entre ambos. Y sin embargo en Cristo, que ama con un amor infinito y perdurable, es capaz de trascender el tiempo y prolongarse en la eternidad. Cristo, como hombre Dios, en esta unión hipostática nos ama a cada uno desde la eternidad, antes que existiéramos, y nos amará eternamente. Este amor de Jesús, cuando es aceptado y correspondido por nosotros, nos une totalmente a Él y entre nosotros, consiguiendo la unidad que ninguna otra sociedad puede ofrecer. La tercera potencia unificadora del cuerpo místico es el Espíritu Santo, aquel que vivifica la Iglesia como esa promesa de Cristo hecha realidad, mientras en toda sociedad humana es la simple buena voluntad la que nos une en forma condicional, sujeta pues a una inconstancia o hay veces hasta un egoísmo convenenciero del hombre. La Iglesia tiene la garantía de esta cohesión del Divino Espíritu. Ya no es el querer del hombre, sino que es Dios el que nos une para siempre, a pesar de nuestras fallas humanas. El Espíritu Santo es el que nos une y nos vivifica como Iglesia. Bien, el designio de Dios. Lo que dio origen a la formación de un pueblo fue el designio de Dios, un designio salvífico y universal. Vamos a recordar que desde el momento de la caída de Adán y Eva, el Señor en el protoevangelio nos da una primera buena noticia o una primera promesa en cuanto a la determinación de restaurar al género humano que había caído en el pecado, ¿no? Recordemos que el protoevangelio queda en esta parte del Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré, dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, San Pablo nos enuncia este designio salvífico como que Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Porque Yahvé bien pudo habernos destruido tras el pecado original, por ser una raza pecadora y crear otra estirpe de seres inteligentes que a lo mejor aprovecharan mejor esta opción que Dios les daba.
pero Él en su infinita misericordia quiso regenerar a lo que estaba caído y a lo que habíamos perdido. Él quiere que se realice nuestra salvación. Y así nos lo dice San Pablo con estas breves palabras: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, porque solamente por ese camino de perfección habíamos de conseguir nuestra salvación, para lo cual Él mismo ha derramado abundantes gracias de cooperación salvífica sobre nosotros. Este designio de salvación es la razón de ser de la Iglesia y consiste en congregarnos en la unidad a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces es importante que en el seno de la Iglesia se encuentren pues los elementos de santificación necesarios. Este plan de la salvación pues comienza con la encarnación de Cristo, tiene su segunda etapa en la venida del Espíritu Santo y tendrá su culminación en la parusía o segunda venida del Señor. Una nota característica de este plan de la salvación es el propósito que tiene Dios de salvarnos y santificarnos a todos los hombres, no individualmente como seres aislados de una manera muy egoísta, no, sino como una comunidad o un pueblo. Este pueblo fue el primero, el elegido que escogió Dios en el pueblo de Israel y con el cual pactó una alianza, revelándole su voluntad y reservándolo para sí. Y gracias al Espíritu Santo se constituye como este pueblo de Dios, este pueblo que es convocado por designio y acción de las tres divinas personas. El plan de Dios, esto es del Padre, que se realiza por Cristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué por Cristo? Pues por Cristo en cuanto que muere y resucita para establecer con el Padre un nuevo pacto, sellado con su sangre, y por el Espíritu Santo en cuanto que lo iluminó, lo llenó de su gracia y lo dotó de todos los medios aptos de unidad visible, siendo el autor de la salvación, del principio de unidad y de paz. San Pablo en Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6 nos invita: os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De esta manera contemplamos cómo la Iglesia es signo de unidad y también de salvación, lo cual constituye la esencia de esta Iglesia, instituida por Cristo para conferirnos la gracia. Esto nos invita como católicos hermanos a una reflexión muy importante. ¿Qué estoy haciendo yo para conservar esta unidad y esta salvación como miembro de este cuerpo místico de Cristo, para lograr que todos los hombres nos salvemos juntos y lleguemos a Dios unidos como hermanos? Es importante no desfallecer, es importante seguir en este camino de evangelización. Por eso los seguimos invitando a que semana a semana tomen estas clases de eclesiología y medios de santificación que nos ayuden a entender realmente cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cómo es que Dios no quiere que nos salvemos de una manera egoísta o particular, sino que ayudemos al hermano necesitado, al hermano que necesita escuchar palabras de aliento, aquel que necesita seguir a alguien que realmente sea incondicional en su vida, como lo es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Los invitamos a que, y todos, una invitación general, a que todos
formemos una sola iglesia, tengamos un mismo credo, vayamos hacia un mismo caminar hacia el Padre. Pues esto es todo de la lección número 6. Que Dios los bendiga.